comunicamos con el doctor Henry Bailón. Él es biólogo del equipo de investigadores del Instituto Nacional de Salud, que como sabemos es la entidad que centraliza toda la estrategia de diagnósticos y de pruebas y del Ministerio pues, de Salud. Doctor, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros esta noche en Cara a Cara. Muy buenas noches. Justo. A ver, esta cifra de contagiados que está alrededor de los 3.000 casos, ya más de centenar de muertos, ¿qué nos dicen de la curva de la enfermedad en nuestro país? Bueno, ante todo, muy buenas noches. Buenas noches. Precisar que pertenezco a un grupo de investigación del Instituto Nacional de Salud, del Ministerio de Salud. Y la entrevista que me pidieron era para hablar sobre el secuenciamiento del genoma del virus, que es en lo que nosotros trabajamos, ¿no? Yo creo que es importante responder la pregunta que nos han hecho, pero para esto tenemos a médicos, infectólogos y epidemiólogos trabajando también en el instituto. Por favor. Evidentemente, doctor, es una pregunta introductoria porque es en donde nos estamos encontrando en este momento y la audiencia está interesada pues en saber cuál es la situación puntual, pero por supuesto que vamos a hablar del tema que se había pactado. Entonces cuéntenos en qué van las investigaciones que nos están comentando. Ok. Bueno, nosotros estamos como primer objetivo enfocados a realizar el diagnóstico molecular. Eso es lo que más hemos estado trabajando mañana, tarde y noche, de amanecida, muchos investigadores, muchos biólogos y otros profesionales, porque entendemos que es muy importante identificar los casos positivos que tenemos aquí en el Perú, ¿no? Pero además también hemos estado realizando investigación, como por ejemplo conocer el componente genético del virus a través del secuenciamiento del genoma completo de algunos de los primeros casos que tenemos acá en Perú. En este sentido hemos obtenido esa información genética de 2 de los primeros casos. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque esa información podría ser útil a los grupos de investigación tanto de Perú como de otros países para desarrollar una vacuna y también tratamientos basados en anticuerpos, por ejemplo, ¿no? Porque conociendo el componente genético del virus que codifica proteínas que son de interés para conocer la capacidad del virus para infectar las células, se puede neutralizar esa infección de los virus. Para eso es importante conocer el genoma o el componente genético del virus, ¿no? Se trata o está alrededor del tema que ha comentado el ministro Víctor Zamora sobre las 3 mutaciones que se han encontrado en el virus en nuestro país. Sí, nosotros hemos encontrado que el genotipo, el genoma de los primeros casos de aquí de Perú, es muy similar a los que se encuentran o han sido reportados en países de Europa como Italia, Francia, España y lógicamente a los que no hemos reportado en países de Sudamérica como Brasil, Colombia y Argentina. Esas 3 mutaciones son unas pequeñas diferencias en el genoma, pero para el momento todavía no son significativas. Es importante resaltar que este resultado todavía es un reporte preliminar. Necesitamos hacer más estudios, secuenciar muchas más muestras para conocer la diversidad total del virus circulando aquí en el país. De esta forma nosotros vamos a poder conocer qué cosa, la ruta por donde llegó inicialmente el virus, conociendo el secuenciamiento de los primeros casos, luego ver cómo se ha ido moviendo en el país, cómo ha ido diseminándose a las diferentes distritos, regiones del Perú, y a la vez vamos a conocer cómo ha ido cambiando, porque desde el momento que llegó hasta la fecha actual que tenemos, que no ha pasado mucho tiempo, sin embargo, el virus al replicarse bastante y pasar de persona a otra, es que sufre estos cambios o mutaciones. Podrían ser muy importantes para la eficacia de la vacuna o el tratamiento que se logre
¿Cuál es el proceso, doctor, para llegar efectivamente a una vacuna o, como usted señala, a un tratamiento que sea eficaz? Se está, por ejemplo, experimentando con los medicamentos utilizados comúnmente para la malaria, pero de nuevo, como nos lo explicó el ministro de Salud, estos podrían funcionar para casos leves, ¿no? Y poder controlar los síntomas. ¿Cuál, en un caso tan complejo, desafiante, importante, gigantesco como el de una pandemia, es la ruta, de alguna manera, para llegar a una vacuna eficaz? Ok, para empezar, precisamente es importante realizar el secuenciamiento de los genomas, conocer el componente genético, específicamente los genes que están implicados en la infección, los genes que codifican para proteínas del virus, que son los responsables de reconocer a la célula e infectarla, ¿sí? Entonces, en ese sentido, un primer paso para desarrollar una vacuna es conocer los genomas. Una vez que tenemos identificado las secuencias de estos genes de interés del virus, se diseñan antígenos recombinantes, generalmente, de estas proteínas del virus. ¿Para qué? Para probar en cultivo de células, en animales, y ver cómo responde el sistema inmune, por ejemplo, en los animales, para que posteriormente, si esto funciona muy bien, si estas proteínas del virus que se ha desarrollado funciona como se espera, entonces se van a pasar a diferentes fases que se llaman estudios o ensayos clínicos. Primero a un pequeño grupo de personas, y si funciona bien pasa a un número de personas mayor, y con otros criterios de estos ensayos clínicos. Entonces, ya cuando se llegan a diferentes fases de estos ensayos clínicos, se va a tener la certeza de que esta vacuna funciona y se va a aplicar en las diferentes poblaciones. ¿Por qué el periodo del que se habla entre la comunidad científica internacionalmente se mueve entre 1 año y 2 años? ¿Es lo que por lo general toma desarrollar una vacuna para casos como este? Sí, precisamente como le comentaba, hay diferentes fases de este estudio, y cada una de estas fases toma un tiempo. Estamos hablando de desde 4 o 6 meses. Entonces, actualmente ya existen algunas vacunas que están en ensayos clínicos, hasta en fase 2, los más avanzados. Entonces, cada fase de este proceso de desarrollar una vacuna tiene un tiempo, ¿no? Entonces, desde las fases preclínicas, donde se investiga, como le dije, el genoma, el comportamiento del virus en cultivo de células, a hacer ensayos en animales, luego en un grupo pequeño de personas y luego un grupo mayor de personas, ¿no? Entonces, todo ese tiempo sumado es lo que de forma optimista se está difundiendo como que podría tenerse la vacuna en 1 año, año y medio. ¿Qué sabemos hasta ahora de la tasa de mortalidad y de contagio de este virus comparados con otros? Hoy veía un cuadro publicado en un medio internacional y, por ejemplo, el tema de contagio no parecía ser superior, ¿no?, al de otras virosis y enfermedades, pues, que han atacado al ser humano. ¿Qué sabemos de la tasa de contagio y de la tasa de mortalidad? Esta tasa de mortalidad y tasa de contagio es relativa, ¿no? Porque si lo vemos de forma general, ya sabemos actualmente que existe una población vulnerable que es más susceptible de contraer la infección, que son las personas que tienen algunos factores de riesgo como la hipertensión o ser mayores de edad. Entonces, es importante definir en qué población estamos hablando, ¿no? Si hablamos en población general, la tasa de contagio y de mortalidad va a ser menor que si hablamos de la tasa de mortalidad, por ejemplo, en personas con factor de riesgo, ¿no? En estas personas con factor de riesgo, lógicamente, la tasa de mortalidad va a ser mucho más alta. Bien, bien, claro, y efectivamente, pues, como hemos visto también en cuadros estadísticos revelados hoy, son básicamente y sobre todo adultos mayores los que Sí. están encabezando esa población de riesgo. Doctor Henry Bailón, gracias por esta intervención.